¿Qué tal, chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva Kawasaki KLX 150, que es la nueva versión y el reemplazo del actual modelo Kawasaki KLX 150L que conocemos en la mayoría de países latinos, destacando por incorporar nuevos accesorios que la convierten en una excelente alternativa en la categoría de bajo cilindraje y se pone a la altura de otros modelos asiáticos premium como la Honda CRF 150L y la Yamaha WR 155R, siendo este nuevo modelo de Kawasaki la moto doble propósito de origen asiático con más probabilidades en exportarse fuera de Asia. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino y el mercado global, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva Kawasaki KLX 150 es un modelo de tipo doble propósito y enduro de bajo cilindraje fabricado en Indonesia, la cual califica como la motocicleta legal para calle más pequeña que nos ofrece esta compañía, junto a la hermosa Kawasaki Z125 y Ninja 125, y es un modelo que en la actualidad está disponible a la venta en su país de origen en múltiples versiones de equipamiento, configuración y color, donde destacamos la versión KLX 150 estándar con barras telescópicas convencionales, la versión KLX 150 SM, la versión KLX 150 SE, la versión KLX 150 SM SE y la versión KLX 150 normal. Esperamos sea la moto que llegue en un futuro cercano al mercado latinoamericano. Igualmente también podemos destacar que esta moto comparte el mercado junto a la Kawasaki KLX 250 y la nueva KLX 230, la cual también esperamos muy pronto tener disponible en el mercado mundial. En el apartado mecánico, este modelo destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 144 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 2 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 11.5 caballos a 8000 RPM y su fuerza de torque máximo es de 11.3 Nm a 6500 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por aire. Su sistema de alimentación de combustible es por carburador. Cuenta con encendido eléctrico y encendido de patada solo para las versiones de entrada y las ediciones especiales. Tiene una transmisión de 5 velocidades. Su relación de compresión es de 9.5 a 1. El diámetro y la carrera del cilindro es de 58 por 54.4 milímetros. Su peso total en orden de marcha es de 118 kilogramos. Su tanque de almacenamiento de combustible es de 6.9 litros. La autonomía de consumo promedio es de 28 km por litro o 110 km por galón, y su velocidad máxima puede superar los 115 km por hora. Hablando del diseño, esta nueva motocicleta destaca por estar inspirada principalmente en los modelos de estilo cross Kawasaki KX250 y Kawasaki KX450, y fue desarrollada para poder ofrecer una moto legal para ciudad con accesorios y componentes de estilo off-road que también permiten disfrutarla fuera de la autopista. Al frente sobresale el faro moderno con un estilo agresivo, la iluminación full LED en su luz principal, las direccionales con bombillo convencional, el guardabarros alargado, el manubrio alto de una sola pieza y el nuevo tablero de instrumentos digital monocromático. En la parte media destaca el tanque de combustible pequeño de estilo cross, las aletas laterales grandes y aerodinámicas, el chasis perimetral en acero, las tapas plásticas exteriores y el sillín de una sola pieza y de un solo nivel, también de estilo motocross. En la parte trasera tenemos el stop con bombillo LED, el guardabarros y portaplaca pequeño y el sistema de escape lateral voluminoso. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica invertida de 35 mm de diámetro y de 185 mm de recorrido. Y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero, acompañado de un monochoc ajustable en precarga de 192 mm de recorrido.
En los frenos tenemos un disco lobulado de 240 milímetros en la parte frontal, con una pinza de doble pistón, y un disco de 190 milímetros en la parte trasera, con una pinza de un solo pistón. Y desafortunadamente esta motocicleta no cuenta de serie con sistema de ABS antibloqueo. En las llantas tenemos rines de radios de 21 pulgadas en la parte delantera, con neumáticos multipropósito 80-90 y rines también de radio de 17 pulgadas en la parte trasera, con neumáticos 120-80. Como distancia mínima al suelo tenemos 300 milímetros y como altura al asiento tenemos 865 milímetros. Finalmente también destacamos que la versión premium de este modelo se comercializa con frenos de 300 milímetros en la parte frontal y 240 milímetros en la parte trasera y dispone de llantas de 17 pulgadas. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este nuevo modelo tiene un precio de venta oficial en Indonesia a la fecha de hoy de 33 millones de rupias para su versión económica, 37 millones para su versión estándar y supermotar y 40 millones de rupias para su edición especial, siendo más o menos un 50% más económica que el modelo Kawasaki Versys X300, el cual se comercializa en Indonesia por unos 72 millones de rupias. En este orden de ideas podemos decir que la nueva KLX 150 podría llegar al mercado mundial por un precio de venta al público superior a los 16 millones de pesos colombianos, unos 3.700 dólares americanos al cambio actual, unos 3.700 euros al cambio actual, unos 85.000 pesos mexicanos, unos 3 millones de pesos chilenos, unos 16.500 soles peruanos y unos 20.000 reales brasileños. Como siempre muchachos, es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia, este modelo destaca por llegar al mercado mundial a robarle protagonismo a los modelos más populares de origen asiático, ya que después de muchos años en el mercado, por fin esta Kawasaki tiene los atributos estéticos suficientemente premium para competir en otro nivel. Aquí este modelo compite de frente contra la poderosa Yamaha WR-155R, la hermosa Honda CRF 150L, la chino-colombiana Suzuki DR150, la Honda NXR 160, la Lonsin DS200, la Hero Expul 200, la nueva Yamaha Cruiser XTZ 150, la Honda XR 150L que aún sigue vigente y la Victory MRX 150. Bueno parceros, como siempre espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.